Versículo del día de hoy, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así dice este versículo, ¿no? Noé, varón justo. Esta palabra a muchas personas les incomoda. Cuando le hacemos la pregunta, ¿tú eres justo o tú eres pecador? Aunque en la Biblia aparece, por ejemplo, Noé. ¿Qué dice Dios de Noé? Dios dice, varón justo. Así dijo Dios, ¿no? Noé, varón justo. Pero las personas, ¿por qué reaccionan negativamente en contra de esta palabra? Porque hay un versículo que las personas conocen. El versículo que dice, no hay justo ni a uno. Aunque hay muchos versículos en la Biblia que hablan de los justos, pero las personas solo conocen uno en especial, el que dice no hay justo ni a uno. ¿Por qué las personas conocen ese versículo y por qué no conocen un versículo como el que hemos considerado el día de hoy? Noé, varón justo. Ese es el punto de vista de Dios. ¿Cómo Dios vio a Noé? ¿Cómo Dios veía? ¿Cómo Dios ve a Noé? Dios dice, Noé, varón justo. Hoy lo hemos visto en el versículo 9 de Génesis capítulo 6. Dios ve así, pero el ser humano, ay, no, no me gusta, no me siento cómodo con esa expresión de que si soy justo o no soy justo. Porque es que sé que en la Biblia dice, no hay justo ni a uno. La Biblia dice, el príncipe de la potestad del aire, eh, ¿cómo lo llama? La corriente de este mundo. Sabemos, está hablando de Satanás. Eso está en Efesios 2:2. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? La corriente de este mundo. La corriente de este mundo, ¿quién la dirige? Satanás. Entonces, las personas, ¿por qué saben un versículo que parece contrario al versículo que hemos considerado el día de hoy? El versículo del día de hoy habla de alguien a quien Dios le dice, tú eres justo. Pero las personas se saben un versículo que parece que dijera lo contrario. ¿Por qué en la Biblia aparecen versículos así? En todo sentido aparecen versículos que parece que fueran contrarios. El secreto está en Isaías capítulo 34, versículo 16. Ahí dice todo lo que tenemos nosotros, todo lo que nosotros llamamos la Biblia. ¿Qué dice ese versículo? Dice, la boca de Dios mandó. Todo lo que está escrito acá fue porque Dios lo ordenó. Dice, ¿y quién los reunió? Dice, su mismo espíritu los reunió. Entonces, cuando nosotros miramos la Biblia, no es que históricamente los hombres así empezaron a encajar, primero este libro, luego este otro. Isaías 34:16 dice que ha sido porque el Espíritu de Dios así los reunió, así. Las cosas no suceden por azar. Para el mundo, el hombre natural, existen las cosas. Sucedió tal cosa como coincidencia, como fue sin querer, no me di cuenta. Pero bíblicamente, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que está acá, Dios lo permitió. Ese versículo que está en Isaías capítulo 34, versículo 16, da la clave. Ahí dice, cada uno con su compañera. Entonces, cuando una persona considera una parte de la Biblia sin considerar el resto de la Biblia, puede armar doctrina. ¿Han oído la expresión sacar de contexto? ¿Qué es sacar de contexto? Quedarse con un versículo porque a mí me parece, no, es que ahí dice, ahí dice. Varias personas me nombran ese versículo, Romanos 3:10, el versículo que dice, no hay justo ni a uno. Pero ¿cómo me lo nombran? Ay, usted está equivocado porque en la Biblia dice no hay justo ni a uno. ¿Qué tengo que decirle a esa persona? Hay más de 200 versículos que dicen que los únicos que entran al reino de los cielos son los justos. El versículo que consideramos el día de hoy habla de quién? Habla de Noé. ¿Cómo dice Dios de Noé? Varón justo. Génesis 6:9. Ahí dice, ¿cómo dijo Dios? Noé,
varón justo. Entonces, ¿por qué en la Biblia aparece ese otro versículo que dice no hay justo ni aun uno? Si Noé es varón justo, Dios lo dice, varón justo. Entonces, ¿por qué hay un versículo que dice no hay justo ni aun uno? ¿Por qué las personas no se pueden hacer esa pregunta? ¿Por qué se quedan en modo automático con su idea, con su pensamiento? El pensamiento les dice que rechace esa pregunta que le estamos haciendo. ¿Tú eres justo? ¿Tú eres pecador? ¿Cuál es la finalidad de la pregunta cuando hacemos esta pregunta? Queremos que la persona se dé cuenta dónde está. Si la persona dice, no, pues yo soy pecador, la persona ya se da cuenta, estoy yendo hacia las tinieblas, estoy yendo hacia el castigo eterno. O como dice en Lucas 16, estoy yendo hacia dónde? Hacia el lugar de tormento. Pero Satanás hace que las personas no miren la palabra, que las personas no se den cuenta lo que está escrito, de dónde se encuentran, dónde están. Dios hizo esta pregunta, ¿dónde estás tú? Pero Satanás hace que las personas se queden con su pensamiento. De esa manera que esquivan conocer la verdad. Hace poco miramos Hebreos 10, versículo 26, donde habla de el conocimiento de la verdad. Satanás quiere solamente que las personas no tengan ese conocimiento de la verdad, porque ¿a dónde lleva el conocimiento de la verdad a una persona? Lo lleva a ser como Noé, como dice Génesis 6:9, Noé, varón justo. Así dice la palabra. Pero Satanás hace que las personas estén entretenidas en cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, ¿las personas piensan que algún día tienen que dejar este cuerpo? No. Las personas piensan como si nunca fueran a dejar este cuerpo. ¿Cómo viven? Como si nunca fueran a morir. La Biblia muestra que para todos los hombres está establecido que mueran. Y se demora mucho, la muerte se demora mucho. Las personas para dejar este cuerpo se van a demorar, no sé, eh, 1000 años. No, las personas van a morir a los 60, 70, 80 y estamos hablando de morir de muerte natural, o sea, ya porque los órganos dejaron de funcionar. Ya estaba, como dice en Eclesiastés, ya los huesos se habían deteriorado, ya las personas se habían encorvado, ya la vista se pierde el gusto, se empiezan a perder todas las funciones y de un momento la persona, si muere de vejez, digamos de 90 años, un ejemplo, superó los 90 años, murió de vejez. ¿Cómo murió? Se acostó a dormir y ya no despertó. Esa es una muerte que muy pocas personas llegan a experimentar, pero el ser humano no reflexiona, no piensa que eso es inevitable. ¿En qué viven? Únicamente como pensando así como si no fueran a morir, como si no fueran a dejar este cuerpo. El príncipe de la potestad del aire, el que dirige la corriente de este mundo, no deja que las personas piensen, que reflexionen, que mediten. El sentido de la vida, ¿cuál fue? Solamente vivir para lo que las redes sociales nos digan, solamente vivir para lo que se siente instantáneamente, lo que aparentemente como nos muestra la televisión, nos muestran las redes sociales. No, el sentido de la vida es que nosotros sepamos dónde estamos. Cuando descubrimos dónde estamos, cuando respondemos la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? En ese momento la persona que puede hacer, puede buscar, tener un corazón, como dice la palabra de una bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Solamente quien puede experimentar eso, la persona que medita sobre dónde está. ¿Quién puede llegar a ser justo como Noé? El que busca en la Biblia. Por eso dice bienaventurado quién. El que en la ley de Dios tiene su delicia. Ahí está en la Biblia. Nosotros en este perfil, ¿a qué nos dedicamos? A explicarle a las personas cómo pueden convertirse en justos. Entonces, no te enoje esa expresión cuando te hagamos esa pregunta. Más bien, haznos más preguntas. Luego en la Biblia aparece alguien que pueda ser justo. Te dirigiríamos al versículo que hemos considerado el día de hoy. Y una vez que mires este versículo, ya, se quita todo argumento. Puedes hacer otra pregunta. ¿Cómo hago para llegar a ser justo? Eso el príncipe de la potestad del aire no quiere que
tú lo preguntes, quiere que hagas lo contrario, que rechaces. ¿Para qué? Para que sigas en los brazos de Él, para que sigas en su dominio. Espero que reflexionando sobre este versículo que hemos considerado el día de hoy, te hagas esas preguntas. Es decir, logres salirte de la corriente de este mundo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, permite que las personas que se conectaron el día de hoy, si alguien escuchando sobre este versículo que Dios dice, Noé, varón justo, si alguien meditando sobre esa expresión, Noé, varón justo, ¿por qué Dios dice Noé, varón justo? ¿Cómo alguien puede llegar a ser así como Noé? Esa persona tenga hambre y sed de justicia, es decir, quiera conocer cómo ser justo. Tener hambre y sed de justicia es querer llegar a la condición en la cual estuvo Noé, para que Dios haya dicho, Él es justo. Te pedimos ese corazón en todas las personas que se conectaron, los que van a ver esta transmisión en repetición, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.